Estamos en victoria, oh pueblo de Dios. Damos gloria a Dios por esta bendición. Estamos en victoria, oh pueblo cristiano. Cantemos gloria a Dios por esta bendición. Todos los hijos de Dios, alabemos al Señor. Sigue que Cristo vive en tu corazón. Todos los hijos de Dios. Parte número 3 de este tema que estamos trayendo, del desplazamiento del Espíritu Santo. Lo han desplazado. Sí, Señor. Para que la carne reine en la iglesia. Por eso, como se está alimentando la carne, ya todo lo que está pasando, todo es bueno. Si se danza así, si se baila así, si se predica insultando a la gente. Las hermanitas que me han llamado aquí en decirme, me han ofendido y me han retirado de otros hermanos, unas cosas tremendas, tremendas. Esta gente yo no sé, yo no entiendo qué está pasando con nosotros. Dios mío, perdón. ¿Cómo vas a poner al mismo pueblo en contra de una hermanita? Para que todos miren a esa hermanita mal. ¿No está llamado el líder espiritual a unir a la iglesia? Estamos mal, hermano. Y estamos esperando que Cristo venga. Con esas actitudes no vamos para ningún lado. Hemos desplazado el Espíritu de Dios para que nos guíe y nos ministre. Para que nos hable a nosotros. Para que nos instruya a nosotros. El Espíritu Santo de Dios es lo que quiere hacer todo en nuestra vida. Estábamos hablando en el segmento anterior de la apostasía en la iglesia, que está hablando en Hebreos capítulo 5, verso 11, que acerca de esto tenemos mucho que hablar, mucho que decir, mucho que explicar, pero somos tardos para oír. ¿Por qué somos tardos para oír? Porque no estamos en el Espíritu. El Espíritu te pone alerta. El Espíritu te abre los ojos, te abre el oído, te abre el olfato, te abre el tacto, te abre el gusto, el paladar y el tacto. Te abre todos los sentidos porque tenés una comunión con Él íntima todos los días. Sí, Señor. Pero hay cosas que Dios tiene que estar repitiendo y hablando y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Y no entendemos. ¿Por qué? Porque no hay una intimidad con el Espíritu de Dios. Es necesario que nos volvamos a las sendas antiguas. Es necesario que tengamos, no una relación, para que nos mire el pastor. Como aquel joven que ya venía el pastor y salió corriendo a orar. ¿Tú crees que el pastor me va a salvar a mí? Por eso es que yo vuelvo y repito, quiero llevar a mis hermanos a Cristo, que dependan de Cristo, no de ningún hombre, porque todo lo que nos debemos es el amor y la coinonía de la iglesia primitiva. Eso es más grande. Y mira estos hermanos aquí en Hebreos que son tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? Porque se les repite las mismas cosas y no entienden. Se les repite las mismas cosas y yo digo, pero ¿qué pasará? ¿Estarán locos? ¿Estarán mal? Perdón por la expresión, pero ¿qué pasará? Que Dios usa a alguien y dice, eso no es así. Eso no es así. Y la persona hace lo mismo otra vez. Y hace lo mismo. Tardo. Eso se llama aquí, mira, cerviz. La cerviz es dura. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho, este pueblo es dura de cerviz? Porque no entienden. A ellos les gusta llevar sus propios caminos. Les gustan las cosas a su propia carnalidad, a su propia manera. Cuidado, los encuentra Cristo a todos nosotros haciendo lo que no es. Eso es lo que dice Mateo 24. Cuidado, Dios nos encuentra haciendo lo que no es. Metámonos en el Espíritu de Dios. Ahí dice, porque debiendo ser ya maestros. Hebreos 5, verso 12. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenés necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, un cristiano con bobo y que todo lo que pasa, si le pisan el callo, van a decírselo al pastor. Y el pastor que no tiene visión,
lo saca con el hermano que le pisó el callo. Salariado. Y entonces pasan cosas y de todo llora. No es nada fuerte, ¿verdad? El hermano, quizás el hermano vino con un problema y el hermano anda mal quizás, pero él piensa que le miró mal a él. No crecen. Por eso muchos entran con envidia cuando llega un hermanito allí del mismo mundo y vino y Dios lo metió y creció, ya está predicando en la calle, pero ella está ahí sentado 30 años. 30 años sentados en el mismo lugar. 30 años. Hay una iglesia que dice, oh, nosotros tenemos 30 años. Yo no quiero saber de años. En el mismo lugar. Yo no quiero saber de años de nadie. I don't care, porque a Dios hace como le da la regalada gana. Hay gente que ahora mismo están entrando en el evangelio. ¿Sabe qué? Y vienen hasta más sabiendo de lo poquito que yo sé. Saben más que mí. Así que déjese sus 30 años. Que a mí no me va a impresionar con sus 30 años que tienen esa iglesia. I don't care. A mí no me importa eso. A Dios lo que le impresiona es la obediencia a Dios. A Dios lo que le impresiona es un cristiano humilde, sometido a Dios, no sometido a reglamentos humanos, no sometido a reglamentos de hombres. Porque hay gente que quiere quedar bien con su pastor. A mí yo no voy a quedar bien con nadie. Yo voy a quedar bien con Dios. Porque Dios es el que me salva. Dios es el que le salva a usted. Dios es el que nos salva a nosotros. Marcos 16:15. Por eso no maduran. Sí, Señor. Aquí dice que hace tiempos tenían que ser maestros, hombre. Tenían que ser expertos. Sí. Pero se molestan si viene alguien del vulgo, alguien que está allá en las áreas de la vileza, y Dios viene y los trae rápido. Se molestan. Le meten el pie ahí para que se caiga. Y sigue diciendo la palabra 30 años. que estas personas, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Usted sabe, un bebé, cuando está recién nacido, si ese bebé ya tiene 5 meses, 6 meses y todavía está con leche y te escupe la patata, la patata que le haces majada, y tú sigues intentando y ya tiene 1 año y quiere todavía quiere solamente la leche, algo malo está pasando ahí. Preocúpate por ese bebé. Pero así hay cristianos 30. tan grandes, tienen 50, 30 años en el evangelio, No crecen. pero son bebés espirituales. Yes. Todavía quieren todo que se lo den bien suavecito y se lo metas a la boca. No, hay que tirar la palabra con poder y con autoridad, que esa es la que cambia. Sin miedo, sin miedo. Porque Dios te va a llamar a cuentas a ti, donde estés, en cualquier iglesia que te estés congregando y Dios te da una profecía. Yo quería correrme también. Cuando Dios me dijo, vas a decirle esto al pueblo. Y yo, ¿qué te pasa? Le dije yo a Dios. ¿Tú estás loco? Así le dije yo a Dios. Así le dije yo a Dios. Y empecé a correr, a correr y a correr. Y donde yo me iba, ahí estaba Dios, fíjate. Hasta que yo no pude. Y yo, el Señor está bien, yo me humillo. Yo voy a decir la palabra. Porque yo le dije a Dios, esta gente me van a odiar. Esta gente me van a odiar. Yo tenía más miedo a la gente que a Dios. Carnales. Yo no tenía más miedo a la gente que al Dios de mi salvación. Yes. Y yo le dije a Dios, tú sabes lo que esa gente me van a odiar y van a decir que soy yo. Y ese proceso duró días. Yo creo que un poco más, de que yo lo quedo observando. Y los cristianos adultos no lo tienen. Muchos. No. Y yo no estoy hablando jactanciosamente por mis nietos, porque yo sé que ustedes tendrán nietos, tendrán hijos, ¿verdad? Sí, con estas mismas beneficios poderosos. Sí, Señor. Porque la iglesia está mal. Ya. Y si nuestras rodillas no siguen en el piso, clamando por la iglesia, ya pronto vamos a tener una sorpresa. Cristo nos va a levantar. Y aquí habla de esta gente que no les gusta el alimento sólido porque los golpea. Les golpea su estomaguito y les da una indigestión. Se van de la iglesia. Les da un dolor de estómago. Y entonces vienen y lo sacan con los hermanos. Nosotros no tenemos guerra contra carne. Efesios 6, 10 al 18. Nuestra guerra es contra demonios, contra el diablo, que Cristo lo venció. Sí, Señor. No es contra ningún hermano, no es contra nadie. Claro, te duele las ofensas, te duele lo que te pisen el callo. Pero
Bendecilo. Allá déjalo en la mano de Dios. Cosas que yo he dejado en la mano de Dios, Dios ha matado a la gente y yo no quiero eso. Y yo creo que a usted le ha pasado. No se le desea la muerte ni al peor enemigo, porque el infierno arde, hermanos. Entonces tenemos que entrar a una dimensión de madurez. Que eso que es un rasguñito de alguien, porque alguien te iba a dar la mano y le arruñó el anillo quizás. Ay, fíjese que la hermana fulana ya rápido llegó a los oídos del pastor y el pastor, como es inmaduro, lo grita desde el púlpito. Esas hermanas que andan con esos anillos grandes que rasparon y arruñaron a la hermana y lo hicieron con propósito. Como que fue revelación de Dios. Y hablan que se lo reveló el espíritu, te lo reveló el chisme. El chisme. Chisme, el buchinche. ¿Sabe qué es lo que va a pasar pronto? Que yo le tengo terror a eso, que Dios me lo ha dicho. Dios mío. Va a limpiar su... Bueno, eso está allí en 1 Pedro. El juicio comenzará por mi casa. Si estamos viendo a Israel, si estamos viendo a Palestina, todavía, con todo lo que ya no queda tiempo, todavía no ha pasado todo. Sí, Señor. Dios me libre y Dios me cubra con su sangre y Dios los cubra a todos aquellos que anden mal Dios, Padre. y por impresionar a la gente y con sus dones. Porque muchos andan imponiendo manos. Muchos andan ministrando bien mal, porque yo lo sé y yo lo he visto. Yo no estoy hablando nada del otro año, de otro tiempo, son cosas que yo he evidenciado de gente que andan bien, pero bien mal y fornicando y están imponiendo manos porque tienen el don y el don no se va. El don es irrevocable. ¿Y sabe qué es lo que Dios dice? Como no quieren hacer caso, Dios ya los va a limpiar. Sí, Señor. Dios los va a quitar de en medio. Porque está sirviendo de estorbo para la salvación de las vidas. Hay gente que anda pescando en la iglesia, no pescando almas, andan pescando mujeres, también con evidencia se lo puedo decir. Y yo no estoy criticando, le estoy advirtiendo a usted para que no le pase. Y no es porque yo me la sé toda. Le estoy diciendo algo que me pasó y Dios me lo enseñó y yo no lo entendí. Señor. Dios me dijo en un sueño que ese día, ese domingo iba a llegar alguien, carnudo, quiere decir chuleta, carnudo. Yo miré cómo me dieron ese pernil. El pernil es una pierna de cerdo en el sueño. Escúcheme bien, es un sueño, porque hay gente que le gusta escuchar revelaciones y la malinterpretan y dicen que el hermano es una carnuda. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, es de mi pasado. Es de mi pasado. Yo tuve esa revelación que yo abrí la puerta a alguien que me tocó la puerta, ¿verdad? En ese tiempo aquí eran los cultos, aquí. Y esa persona trajo ese muslo de cerdo, pero usted sabe cómo lo preparan para el Año Nuevo o para Navidad. O sea, aquí se le llama pernil. Y ese pernil yo lo cogí de esa persona en mi puerta, aquí en mi puerta, y yo vine y lo cogí y lo metí a la nevera. Lo metí en mi nevera. Mira, son cosas que Dios permite para que nosotros aprendamos. Por eso yo, escudriñarlo todo, escudriña todo, explora todo en el Espíritu de Dios. Hermanos, llegó el hombre, así como Dios me lo enseñó en ese sueño metafórico, ese sueño de ejemplo. Llegó el hombre y se miraba, es un evangelista. Evangelisto. A ese hombre no se le escapaba mujer. Una vez, como aquí se congrega, por eso Dios te enseña. Y por eso Dios te lleva en proceso. Eso es de mi pasado, lo vuelvo a repetir. Ya no es ahora, eso hace años que pasó. Mire, una vez estaba el culto aquí. No va a creer que esas mujeres se han peleado. 3 mujeres que vivía él. Había entre ellas una anciana que no respeta porque le quitaba el dinero. Silla de ruedas también. No respetaba personas que estaban discapacitadas. Así como Dios me enseñó que metí la pierna del cerdo, aquí estaba la pierna del cerdo. Ahora tenía que orarle a Dios cómo hacer para que ese hombre se fuera de aquí.
Porque los mensajes que Dios me ha dado han sido fuertes para que nos compongamos y no nos vayamos al infierno. Sí, Señor. Porque yo no voy a andar que Dios te va a prosperar, que Dios te va a dar un carro. Ciertamente te lo puedo dar. Dios te lo puede dar. Pero eso no te va a salvar a ti. Sí, Señor. Muchos están en el infierno con el carro y con la casa que no se llevaron. Sí, Dios mío. Y el hombre aquí estuvo un buen tiempo aquí, Dios permitiéndome tener esa enseñanza. Al tiempo nos fuimos de aquí de esta casa y rentamos un lugar lejos de aquí, ¿verdad? Para el local de la iglesia. So, a mí me tocaban los miércoles y los viernes, además del domingo. Es decir, el miércoles yo podía ir de día, todo el día de allí porque es mío. Entonces un miércoles voy allí y la que me rentaba la iglesia, estaba ese hombre ahí. Ese que destruyó la iglesia aquí. Quiere decir, antes de eso, yo ya le había advertido porque había habido un culto unido antes y él estaba allí con ella. Y Dios me dijo que le dijera a ella que ese hombre no le dé parte porque estaba en el altar. Y en ese día miércoles que nosotros vamos, porque era nuestro día, ¿sabe quién estaba allí? El carnudo. Estaba en el altar, predicando, estaba en el altar. Y entonces a mí me admiró que la iglesia estaba abierta porque ese es el día de nosotros. La señora tenía un retiro en el día de nosotros. Yo llevaba, ¿verdad? Mapeador nuevo, un balde nuevo, detergente, limpiadores, porque Dios me dijo, vete a limpiar la iglesia. Yo no sabía yo pensé que era una limpieza física. Y era una limpieza espiritual, porque la mujer ya había entrado en una fornicación espiritual, había entrado en una rebelión espiritual. Y cuando yo entro y miro todo ese desorden y ese hombre carnudo en el altar, la señora no halló qué hacer, la pastora. Yo salí inmediatamente y me fui a sentar a un parquecito que quedaba ahí cerca y ella salió corriendo atrás de mí. Me dice, pastora, perdone, pero es que hay que darle oportunidad a la gente. Mire, ese es su problema. Yo le hablé de parte de Dios que usted no haga, usted con su oportunidad hable con Dios, porque yo ya le dije lo que Dios me dijo a mí y yo sé mi experiencia de lo que he pasado con ese hombre. Bueno, ¿sabe qué hizo la señora esta? Trancó la iglesia. Cuando fuimos al próximo culto, había cambiado el candado. Pues hicimos culto ahí en el parque porque a mí no me importa. La iglesia somos nosotros, ¿sí o no? Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, ella trancó la iglesia, no pudimos entrar más. Allá, al tiempo, a los años, caminando yo por aquí, por una tercera avenida, aquí en el Bronx, ¿a quién me encuentra? A la pastora. Cristo. Y agachó la cabeza. Me dice, hermana, perdóneme. Olvídese, ya en tiempo la perdoné a usted, le digo yo. Aquí no hay nada, le digo yo. Viera lo que yo pasé. Solo la quedé viendo y la quedé escuchando. Viera, me destruyó la iglesia, yo se lo dije. ¿Se lo dijo Dios o no se lo dijo? Pero porque no queremos escuchar. Nosotros somos a veces hasta mejores que Cristo. Nos creemos mejores que Cristo en dando oportunidades. Como que si somos misericordiosos. Cuando Dios dice una palabra hay que atenderla. ¿Por qué? Porque me miran poca cosa. ¿Cuántos me han visto poca cosa? Porque quieren verme con mucho tacón y muchas garras así. Porque a esas sí les hacen caso. A las que andan las uñas así como que te van a arruñar. Y que esté yo bien pintada y con las trompas rojas. Ah, esas sí le hacen caso. Pero yo como me miro poca cosa así. A muchos le he dado advertencia y se han muerto. Yes. Sí, Señor. Porque no creen que Dios está en mí. Y perdón por el ejemplo, ¿verdad? Perdón por el ejemplo. Solo es la misericordia de Dios conmigo. Porque esto no es fácil. Hermanos que no han crecido sin madurez, que tienen la cerviz dura, que no se han quebrantado. Y pastoreando así. Y dice en Hebreos capítulo 5:14, 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Sí, niño. Examine bien lo que hablan la lengua, rambo, lava la olla, ramba, la ramba, la marta, marta, la. Examine bien qué lenguas están hablando, porque hasta eso he visto que el diablo habla lenguas. Sí, Señor. Tenga mucho cuidado y después le adjudique lo del diablo a Dios cuando es una blasfemia. Por eso Dios quiere que andemos en el Espíritu. Por eso Dios quiere que le preguntemos a Él qué es esto. Por más bello que se vea,
por más bello se ve lo que yo estoy hablando, usted pregúntele a Dios de dónde viene. Sí, Señor. Espíritu Santo. Otra vez digo, la iglesia de Berea, Hechos, capítulo 17, 11. Ellos no se comían cuentos, comían Biblia y examinaban todo lo que decían los apóstoles. Tenemos que examinar las cosas. Porque aquí dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Sí, Señor. Espíritu Santo. ¿Por qué es inexperto? Porque no lee la palabra. ¿Por qué es inexperto? Porque no escudriña la palabra. ¿Por qué es inexperto? Porque no vive la palabra. Espíritu Santo, Dios. Esta comida la tenemos que comer así como yo tengo hambre. Desayuno, almuerzo, cena. Así tenemos que tener esta palabra. Hay que comerla. Y si no me gusta, a veces yo le hago así, Señor, Padre. Eso está bien feo. Y yo le hago para aquí. Y le hago para ahí. Después lo abro otra vez. Ay, Señor, qué duro esto. Padre, ¿cómo vamos a comer esto, Señor? Pero es para mí. ¿Cómo yo voy a saber? Si Dios me habla a mí a través de su palabra, yo no tengo que esperar que nadie venga a hablarme. Aunque Dios va a usar a alguien para hablarme. Sí, Dios va a usar a alguien, pero yo tengo que buscar mi propia relación íntima con Dios. Sí, Señor. A través de su palabra. Este es suficiente, lo dice Hebreos 4:12. Que es una espada que corta, que trasciende los tuétanos. Llega a lo más profundo del alma, del corazón, del espíritu. Rompe todo por allá. Yes. Y trae la luz de la revelación a nuestras vidas. Pero el cristiano que está descarriado dentro de la iglesia es un niño. No lee la palabra, no ora. No. Hace como que si ora cuando esté el pastor. Cuando se ve el pastor, entra en buchinche, porque yo he visto hasta eso. Yes. Hay hermanos que llegan a la iglesia a buchinchear. Lo que pasó durante la semana, lo que pasó con el hermano fulano, mengano. Llama a la casa también del pastor. Hay que tener cuidado. A mí el que me quiera venir a hablar dentro de la iglesia, mira, yo lo miro pero bien serio. Yo no quiero que me hagan perder la comunión con mi Dios. Yo tengo hambre. Si usted no tiene hambre, entonces no venga a la iglesia. ¿Ah? Sí, Señor. Si usted no tiene hambre de Dios, deje de interrumpir al hermano, deje de buchinchear en la iglesia. No hay respeto. Por eso los días malos vienen. Antes que venga el avivamiento, viene una limpieza. Sí, Señor. Antes que venga el gran avivamiento, que no es Rambo lava la olla. El avivamiento es almas Yes. que se van a salvar más rápido que nunca. Es una gran multitud de la reserva de Dios, que son lo más vil, lo que han despreciado mucho. Porque, nosotros nos han despreciado. Yo creo que usted también. Gloria a Dios. Porque nos miran así. Nos miran poca cosa. Y Pablo hablaba con denuedo. Santo. ¿Verdad? Eso está en Efesios 6:10 al 18. Orad por mí para que la palabra que yo hable sea con denuedo. ¿Sabe qué es denuedo? Ya voy a terminar este segmento. ¿Sabe qué es denuedo? Un momento. Denuedo es hablar la palabra sin adornos, Amén, pastora. bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, el Señor. Hablar la verdad clarita, transparente, porque hay muchos que se hacen los desentendidos, pero hay que decirle cómo es. ¿Cómo se lo decía Juan el Bautista? Con denuedo. Eso es denuedo. Oh, no podemos venir aquí, pero hermanos, hermanitos, usted sabe, para estos que están aquí, que son fieles a Dios, Dios los va a bendecir. Di la palabra que Dios te dijo, que esa es la que va a limpiar, esa es la que va a transformar. No estés inventando mentiras en el altar. ¿Cuántos inventores de mentiras, dando prédicas que no vienen de Dios, que vienen de la carne, de prosperidad y cuánta cosa? Hay que hablar con denuedo, respaldado por el poder del Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué? Si traen a Juan Bautista en este tiempo, las iglesias se van a correr, van a estar vacías. Señor. ¿Cómo decía él en sus prédicas? Hijos de la serpiente. ¿Cuántas cosas? Pero, ¿saben qué? Venían los soldados, venían los que llenaban los taxes o los impuestos en aquel tiempo, y venía el pueblo. ¿Y sabe qué? Iban al desierto. Juan el Bautista podía predicar en la ciudad para que la gente, mira, pero la gente tenía tanta necesidad que no importaba que la palabra fuera condenada, que fuera tan dura,
porque tenían hambre, porque de nuevo te corrige. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dice el pueblo, no sean mezquinos, hombre, repartan, den de lo que tienen a los que no tienen. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Le dicen los soldados, ustedes dejen de estar robando, ¿ok? Dejen de estar haciendo fraude. Y a los otros, a los que llenan los impuestos, les dijo, ustedes devuelvan todo lo que se han robado. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy son los mismos. Los mismitos. Income tax. Los mismitos, ¿verdad? Así que ya voy aterrizando en este segmento, pero el alimento sólido, que estamos hablando de la persona que tiene de nuevo, el alimento sólido, que es palabra como que parece grosera, como la que predicaba Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Tú crees que uno se ponía con el, mira lo que está diciendo este, vámonos de aquí, o a conquistar? Así como me dividieron la iglesia. Porque aquel otro, el que dividió la iglesia, habla de prosperidad mientras Dios me usaba hablando palabras, pero hasta el sol Dios están ciegos. Y los que me escuchen por allí, que se fueron de la iglesia, están mal. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios porque el infierno los espera. Porque han seguido a un evangelio que no es de Dios. Dios permitió que este hombre entrara a la iglesia porque lo permitió como le permitió a Judas estar dentro de los 12. Esas son cosas permisivas de Dios. Pero usted no sea bobo. ¿Ah? No sea tonto. No sea tonto. Examine bien la escritura. Y esto va para un grupo particular de los que se fueron atrás de la división. La iglesia no se puede dividir. Se dividen los que se van. La iglesia es una sola. La iglesia no se divide. La iglesia es una sola. Se dividen los que son del diablo. Y punto. Usted arrepiéntase, todos los que se fueron en la división, arrepiéntase, que a mí no me duele nada en el corazón, yo no los extraño, no señor, porque yo oré por ustedes. Porque cuando Dios me dijo que venía la división, yo lo que hice es llorar y orar, llorar y orar. Y eso fue un tiempo bastante largo, casi un año en esa situación, diciéndole al Señor, no permitas que eso pase. Y nadie lo sabía, todo el mundo pensó que la iglesia estaba en gloria, mientras yo estaba afligida por lo que iba a pasar, y Dios no cambió eso. Dios permitió que pasara. Si usted ha dividido una iglesia, se dividió usted solo. ¿Ah? Se dividió usted solo. Tenga mucho cuidado. Esos son los cristianos que no les gusta el alimento sólido, el alimento con denuedo. Pero los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos. Estamos hablando de los sentidos. El sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del sabor y el sentido del tacto. Estamos hablando de los sentidos. Todo eso se desarrolla cuando usted tiene una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Sí, y cuando usted lee la palabra, eso se hace vivo dentro de usted, que usted siente la peste, los olores. Usted siente lo que está mal, de lejos lo detecta. Usted no se impresiona con nada, porque el diablo viene vestido como ángel de luz. Tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo. Más intimidad con el Espíritu Santo, más plática con el Espíritu Santo. Solamente así nosotros podemos caminar bajo la guianza de Él y estar pendientes al sonido de la trompeta, porque Él es el que te hace oír la trompeta, sí, Señor, que ya está por sonar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Espíritu Santo, a ti yo te canto. Escuche bien.